más en Carbones Encendidos, en este día tan lindo, este día donde el clima hace un favor y nos encanta estar disfrutando de esta bendición que Dios nos da, el poder estar aquí. Quiero presentar a nuestro anfitrión, a nuestro querido pastor Rigo Lárraga. Rigo, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, buenas tardes. Creo que vamos a tener un buen tiempo. Así es. Vamos a empezar un buen tiempo y sobre todo con esta serie de programas tan interesantes que hemos tenido y que empezamos el jueves pasado y el día de hoy continuamos con este tema. Así es. Realmente son temas que trascienden en nuestra sociedad porque tenemos una buena noticia. El Señor ha venido a ayudarnos, a sacarnos de las tinieblas a la luz, y esa es la buena noticia que traemos en Carbones Encendidos. Así es, ese es el principal objetivo que tenemos en este programa, el ser luz a los que de pronto andamos en oscuridad y cuando vemos que alguien trae una linterna, pues no le pegamos, ¿no? Así es. Entonces, si de repente tú sientes que estás en oscuridad, si de pronto sientes que estás cerrando tantito en el camino, pues bueno, te queremos compartir de la luz que Dios nos ha dado a través de su palabra. Y bueno, esperemos que este programa traiga alimento sólido a tu espíritu y a tu corazón. Así es. Te animamos a que lo escuches completo y a que nos sigas en los siguientes programas. Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si le vamos dando para que no quedarnos con cosas en el tintero al final? Así es. Bien, el tema del día de hoy va a ser acerca del adulterio y estamos regalando este libro que se llama ¿A quién le dan pan que llore? Adulterio, el pan que te hará llorar amargamente. Así es, y bueno, a todos aquellos que se comuniquen con nosotros, nos manden un mensaje, vamos a estar obsequiándoles el libro a través de su edición digital. ¿A quién le dan pan que llore? Creo que está muy revelador el nombre. Y bueno, la semana pasada tuvimos la curiosa sensación de que no hubo tantas llamadas, no hubo tantos mensajes, como pidiendo, como evitar ¿cómo se llama? El tema. Así es. Entonces, acá es con absoluta discreción, es más, ni siquiera necesitas dar tu nombre si así lo prefieres, pero comunícate, saca tus dudas y recibe también el libro a través de WhatsApp. Y además que es un tema preventivo. Ajá. ¿Verdad? No necesariamente el que lo va a leer es porque está viviendo una situación de adulterio, sino porque quiere aprender a cuidarse, quiere aprender a cuidar a sus hijos, quiere aprender a que su descendencia camine en el Señor y no se involucre en problemas que les traigan dificultades y dolor y sufrimiento. Entonces es un tema preventivo, todos deberían de tener este libro y leerlo. Claro, es como el seguro, ¿no? O sea, hay que tenerlo para no usarlo. Así es, así es. Debemos nosotros sacar el tema en la mesa, ¿verdad? En la sobremesa, platicarlo para evitar tener sufrimiento. Excelente. Entonces, ¿qué te parece si empezamos precisamente con eso, sabiendo de qué estamos hablando? Querido Pastor Rigo, ¿qué es el adulterio? Bien, lo mencionábamos el jueves pasado, pero para los que nos escuchan por primera vez con este tema, adulterio es un placer delicioso que destruirá nuestra alma, que ocasionará sufrimiento, dolor, pobreza y miseria a todos los que están alrededor nuestro. Así es, entonces queda bastante claro qué es el adulterio. En el programa pasado diste una definición que a mí me llamó mucho la atención y sobre todo que me lo dejó más que claro. Adulterio es cuando en una fórmula se le agrega algo que no llevaba y pues ahora sí que se adultera. Se pierde su esencia. Exactamente, se pierde su esencia y se mueve un diseño estructural que ya tenía. Así es, y trae problemas. Y decíamos que no le íbamos a echar una Coca-Cola a nuestro tanque de gasolina porque lo íbamos a estropear. Así es, entonces hay que cuidar qué son esas cosas que le estamos echando a nuestro cuerpo, a nuestra vida, a nuestro espíritu,
a nuestra mente para no estropearlo. Así es. Perfecto, entonces esto nos lleva a una segunda pregunta y es ¿dónde nace el adulterio? Bien, el adulterio nace en el corazón del hombre o la mujer que está lejos de Dios, que se ha distanciado de su voluntad o que se ha descuidado. Definitivamente es en el corazón del hombre donde nace y de ahí empieza a mover nuestros pensamientos, nuestras acciones y bueno, hasta que se llega a consumar, pero nace en el corazón del hombre. La palabra dice que el corazón del hombre es perverso y incluso dice que ahí es donde nacen las guerras. También los adulterios, el robo, la hipocresía, todo cosa mala dice que nace en el corazón de aquellos que están lejos de Dios. Sí, exactamente. Y sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón, porque de él emana la vida. Así es. Entonces, así como emana la vida, también emanan rencores, emanan malas ideas, emanan venganzas, de ahí emanan muchas cosas. Me encanta ese versículo, Alfredo, porque dice que de todo lo que debas guardar, atesorar, valorar, ¿verdad? En tu corazón, pues guarda cosas que te sirvan, ¿verdad? Porque si no, pues traemos consecuencias. Así es. Entonces, bueno, ya quedamos claros que el adulterio nace en el corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas que estamos gestando desde nuestro corazón. Pero ¿cuál es el proceso del adulterio? Así es, lo mencionábamos, pero nos estamos poniendo al día. Decíamos el jueves pasado que inicia en un corazón perverso, después genera pensamientos y fantasías perversas, ¿verdad? Si nosotros dejamos caminar, ¿verdad? Ese deseo, lo empezamos a imaginar, empezamos a planear, ¿verdad? Ya hemos dado el segundo escalón. El tercer escalón es cuando se materializa en un acto de perversión que mancilla el hecho matrimonial, que destruye, mancha la esencia del matrimonio. Entonces, desde que lo estamos pensando, ahí ya es donde se prenden los focos de alarma y donde debemos actuar. Así es. ¿Y cómo actuamos? Por ejemplo, ¿cómo detenemos esa gran bola de nieve que se pudiese convertir? Claro. Un incendio no se apaga con gasolina, ¿verdad? Y no se apaga cuando ya ha crecido, sino cuando va iniciando. Entonces, lo importante es identificar cuando inicia ese deseo, ¿verdad? Okay. Cuando empiezas a sentir algo por alguien. Cuando esa muchacha de la oficina se te acerca además okay. Ahí es el momento de decir no. Importante, siempre que ocultamos algo, le damos cabida a que pueda llegar a suceder. Cuando lo expresamos, nosotros mismos estamos vacunando la situación, ¿verdad? Si llegamos a casa y le decimos a nuestra mujer, hey, anda una chica muy guapa coqueteándome, aguas, ¿verdad? O sea, ayúdame. Esa es una buena advertencia porque lo estamos nosotros exteriorizando y es más difícil caer en una situación así que cuando lo ocultamos. Wow, me acabas de hacer recordar algo que a lo mejor es en otro rubro, pero creo que tiene algo que conecta, sobre todo en esencia. Mira, yo me acuerdo que hace muchos años yo trabajaba en una tienda departamental, yo estaba en las oficinas, entonces uno de los gerentes que estaban en la tienda empezó a robar, empezó a sustraer cosas y resulta que lo agarran. Entonces pues, llegó la policía, llegó todo el mundo, lo sacan esposado de la tienda y a mí me llamó mucho la atención porque empezaron a circular muchas versiones. Entonces el gerente general de la tienda nos junta a todos y dice, a ver, para que no se haga mito, pasó esto y esto. Y ahí mató todos los chismes, a mí me sorprendió. Lo cortó. Pero justo, mira, y aquí es donde se conecta, donde él lo exterioriza, donde no deja crecer un mal, sino que dice, hey, tranquilos todos, que esto es lo que está pasando. Entonces, según lo que me dices, un buen consejo es cuando te está pasando esto, exteriorizar. Sí, no solamente a las personas que están alrededor nuestro, como puede ser un amigo, como puede ser nuestros padres, un pastor, sino principalmente a Dios, ser honestos con Dios, Señor,
esa persona está atrayéndome, esa persona está haciéndome temblar las rodillas, necesito ayuda, es importante eso. Wow, porque por lo regular le jugamos al llanero solitario y no lo compartimos con Dios, sino que ahí dices, yo lo arreglo, pero ¿cuál lo arreglo? O sea, al final del día empieza a crecer. Así es. Ok, perfecto. Mira, y eso también hablando de eso, de exteriorizárselo sobre todo a Dios, ¿qué piensa Dios del adulterio? ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? Así es. Miren, considero que la palabra de Dios nos enseña a través de experiencias humanas al alcance de nuestro entendimiento humano, ¿verdad? Y nos deja ver no solamente los éxitos de algunos de los héroes de la fe, sino también nos hace ver a través de sus errores aprendizajes que nos van a ayudar mucho, ¿verdad? Y es de sabios experimentar en las experiencias de otros, ¿verdad? Y no caer en sus errores. Y bueno, en los proverbios está lleno, en una riqueza enorme, de qué debemos de hacer en situaciones específicas. Por ejemplo, Proverbios 5:3 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Aquí de principio nos está diciendo que eso nos va a encantar, ¿verdad? Dice, y su paladar es más blando que el aceite. No hay rudeza en eso. O sea, no debe caber la idea de que nos va a encantar. Dice, más. Cuando dice más, está poniendo una dirección, está poniendo un alto y dice, su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Entrando una espada de dos filos destroza los órganos y al salir y al entrar está haciendo mucho daño en su alrededor. Y dice que así es la mujer extraña. Órale, la mujer extraña, y creo que queda bastante claro a qué se refiere. La que no es tu esposa. Exactamente. Ahí están todas. Exactamente. Mira, y ahorita que decías de que Dios nos permite ver de una manera histórica, no condenatoria, ni mucho menos de acusación, pero nos permite ver los tropiezos de los grandes de la fe. Lo que perdieron. Así es. Mi pastor una vez me dijo algo bien interesante. Decía, nadie se tropieza con una montaña. Así es. Nadie se tropieza con una montaña. Son pequeñas piedras lo que nos hará tropezar. Y creo que ahí está el error. A veces minimizamos o decimos, es cualquier cosita. No creo que tenga tanto de malo. Y es una pequeña piedra. Lo vemos como una pequeña piedra, pero ojo, regresamos a ese gran consejo. Nadie se tropieza con una montaña. Son pequeñas piedras los que nos harán tropezar. Así es. Las relaciones extramaritales de adulterio son deliciosas. Y desean pasiones desordenadas, intensas, adictivas. La razón, la que desencadinan en hacer algo prohibido. Para llevar una doble vida se requiere mentir, traicionar, esconderse. Todo esto produce satisfacción de salirse con con una canción que se llama Lugar de Intimidad, que es de Marcela Gándara. Pero no nos vamos sin antes recordarte que te puedes comunicar con nosotros al 444-220-2589, 444-220-2589, y te vas a llevar esta joya que te va a ayudar a ti o a alguien. Punto 3 de tu FM. Y bueno, estamos con este tema súper interesante sobre adulterio. Y bueno, llegó nuestro tercer mosquetero del día de hoy. Mi querido Julio, qué alegría tenerte por acá, mano. No, hombre, San Luis Potosí ya es una locura en el tráfico, hermano. Y ya, créame que ya de por sí el trabajo es una locura y luego salir del trabajo y bueno, pero ya estamos aquí. Bendito sea Dios. Sí. No, ya vengo un poco tiznado por todo lo que sucedió en San Luis Potosí hoy. ¿Verdad? Sí, ¿Qué cosa? Sí, hombre. Pero es parte de ya está creciendo esta ciudad y siempre va a haber incidentes, siempre va a haber muchos incidentes. Así es. Y bueno, querido Julio, como ya pudiste escuchar en el tema de adulterio, seguimos avanzando.
Adelante. Así es, estamos hablando acerca de este tema importante y el argumento principal de un adúltero es la monotonía. ¿Han escuchado algo así? Sí. Caray, El aburrimiento. claro. ¿Por qué lo hiciste? Andaba yo, en mi matrimonio se había vuelto aburrido, ¿verdad? Un argumento en realidad tonto, pues es como decir, estoy aburrido de nadar en una alberca y voy a nadar en un río lleno de cocodrilos para darle chispa al tiempo, ¿verdad? Pero así sucede, somos a veces en ese sentido, nos dejamos llevar por una cultura, ¿verdad? Los que somos de nuestra generación, pues fuimos formados, igual que nuestros padres, por las novelas de Televisa, ¿verdad? Y ahí lo que nos enseñaban era que una mujer y dos caminos, o al revés, ya no me acuerdo. Sí. En todos los programas se hacía una apología, una ¿no? apología del adulterio, ¿verdad? Sí. Algo normal. El chico rico lo casaban con la chica rica, pero él en realidad amaba a la del barrio, ¿no? Ellos al último justificaban su amor y pues no le hace, andaba con las dos, y el pleito era toda la novela eso. Así es. Pues crecimos con eso y esa cultura pues nos hace tomar malas decisiones. Incluso creo que hasta era como orgullo para el padre del muchacho que andaba con dos, ¿no? Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. El adulterio es irracional, es egoísta, busca el placer inmediato, no ve el futuro, tan solo busca la miel dulce que produce recompensa instantánea. La conquista, el enamoramiento, las pasiones desordenadas, las fantasías pervertidas inundan al adúltero y lo desbordan sin pensar en el futuro amargo. Jamás un adúltero visualizará en el momento de su adulterio el dolor y el sufrimiento que provoca a sus hijos, que va a provocarles a ellos, la miseria y el abandono, los problemas de inseguridad y la pobreza que provocará su pecado. No lo visualizará porque su prioridad es satisfacer su deseo pecaminoso, su egoísmo, su deseo insaciable de los labios de la mujer extraña. El adúltero no es consciente de que el adulterio es una espada de doble filo, que entra, desgarra, destruye, produciendo un fin amargo. Este es un llamado que hacemos a aquellos que conocen al Señor para que sean advertidos y tomen buenas decisiones. Debemos evitar estos pensamientos de adulterio, evitar las conversaciones cargadas de adulterio, evitemos incluso amistades que lo practican. No dejemos lugar al diablo, evitemos música y series televisivas que hablen sobre este tema. Evitemos películas cuya temática invitan a la infidelidad, porque todo eso se va guardando en el corazón y un día va a traer problemas. Sí, el problema con todo esto es lo que mencionaban ustedes, muchachos. Se normaliza, o sea, ya si la otra persona accede y esta persona, a pesar de que diga sus verdades de que es casado, pues lógicamente dice, bueno, pues no pasa nada, o sea, no me está diciendo que no la otra persona y la otra que tengo no se va a enterar. Así es. Es como inicia, ¿verdad? Proverbios 5 dice, 5:5, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. El adulterio te arrastra a la muerte, es como andar sobre fango inestable. Una vez adentro, resbalarás hasta un pozo sin fondo de dolor, llanto y amargura. Continúa diciendo, ahora hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mí. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a las puertas de su casa. El avisado ve el mal y huye, mas el necio pasa y recibe el daño. Eso es algo que nosotros debemos estar advertidos. Cuando veamos que esta relación se está acercando demasiado, debemos huir. De otra manera, estaremos muy prontos a caer. Y es bien simple, mira, es como cuando éramos chiquitos. Mi querido Julio, ¿cuántas veces te dijeron no metas la mano a la estufa? 1000 veces. Pero te das cuenta hasta que llegó un punto en que tú tuviste el criterio de decir, o hasta que tuviste la consecuencia, una de dos. Claro. Ojalá y fuera con la pura recomendación de nuestro padre. Así es.
pero creo que ahí es donde redunda el saber sacarnos a tiempo. No, y parte de lo que estaba leyendo Rigo es el necio. Y la Biblia, la palabra necio en la Biblia es como decirle, no tienes de inteligencia, Dios no te ha abierto la sabiduría. O sea, la palabra necio en la Biblia es muy fuerte. O sea, te está diciendo un adúltero, eres necio. O sea, si te estás advirtiendo, está diciendo que no, y aún así lo haces. Así es. Así que, a ver, Rigo, vamos a continuar. Y te quisiera hacer otra pregunta, Rigo, a ver qué traes ahí en el tema. ¿Por qué es atractivo un hombre casado para una mujer adúltera? Bien, hay varias razones. Entre ellas yo puedo localizar las siguientes. Un hombre casado con hijos es responsable, ya que puede mantener esa casa. Es estable, es proveedor, es maduro. Eso se antoja, ¿verdad? Es visible su madurez económica. ¿Por qué? Porque ya las verdes ya las vivieron, ahora está en un tiempo de maduras, entonces eso lo hace atractivo. Es visible su estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque ya va dando muestras de madurez. Es visible su forma prudente de reaccionar ante los problemas. Es visible también el respeto que le tienen los demás, ¿verdad? Sí. Entonces es un blanco que una mujer adúltera no va a dejar pasar. Una mujer soltera que no teme a Dios ve en un hombre casado una relación sin responsabilidad, con puros beneficios y sin obligaciones. Encuentra en él diversión, regalos, viajes, coqueteo, conquista y sexo, sin responsabilidad de hogar ni de hijos. Claro. Entonces ella lo va a intentar, pero si un hombre teme de Dios, va a saber poner un límite a ello, y si no, va a permitir que ella se acerque demasiado y va a resbalar. Una mujer así lo apuesta todo, pues no tiene nada que perder. Una mujer así pondrá la trampa con elogios, halagos, insinuaciones, buscará estar a solas con él. Tal vez pedirá que la lleve al final del trabajo a su casa. Compartirá emociones íntimas y se hará ver como si fuese vulnerable, para que tu empatía y tu instinto protector y machista emerja en su defensa. Estás en peligro. Si estás en una situación así, estás ya en peligro. Es que todas estas cualidades que presenta un hombre casado, la Biblia nos las menciona como el que es, así lo decías tú, Rigo, un proveedor, se convierte en un protector. Y cuando decimos proveedor, no nada más se convierte en lo económico, se convierte en un proveedor de sentimientos. Le puedo dar un sentimiento a esa persona, le puedo proveer y la puedo cuidar. Y el cuidar no nada más es también ayudarle en lo económico, sino también en el aspecto de sus sentimientos, cuidar sus sentimientos, que ella se sienta, que se sienta cuidada. Y llega el momento en que necesitan atención. Como todo ser humano necesitamos atención, a lo mejor ella dice, pues tengo la atención de él. Y una mujer, como todo ser humano y también el hombre, la soledad es muy cruel. Y en una soledad, la atención de a lo mejor hasta un hombre casado es peligroso. Así es. Ambos corren peligro, ¿verdad? Puse el caso de una mujer que pone por objetivo a un hombre casado, estable, tal vez hasta cristiano, ¿verdad? Es su objetivo. Pero también puede ser que un hombre, ¿verdad?, vea en una mujer pues un tiempo de diversión, ¿verdad? Aunque esté casada, lo va a intentar y va a ser su presa. Aquí lo importante es que el que teme a Dios sabe poner límites y se aleja, ve el mal y huye, ¿verdad? Porque los necios, dice el proverbio, ven el mal y caen y reciben el castigo. No, y es que es interesante todo lo que estás comentando, Rigo, en el aspecto de que un hombre, muchas de las cosas que nos enseñan desde niños y que la Biblia también resalta es el dominio propio. Y tener ese dominio propio a la mujer le da seguridad. O sea, decir, este es un hombre que decide conscientemente y que es un hombre que decide a planes futuros. Un ejemplo. Y en el caso de la mujer, por eso los hombres podemos decir, pues mi palabra está empeñada, o sea, mi palabra es, cueste lo que me cueste, yo voy a cumplir mi palabra y mi decisión ya está tomada. Y con una mujer, y lo digo en ese aspecto con toda ternura, es sentimiento.
si hoy siento algo, si hoy me siento bien, si esto me hace sentir bien, pues bueno, a lo mejor doy el paso porque a lo mejor me quita miedos, a lo mejor me quita esos temores, a lo mejor me quita esa soledad. Y ese sentimiento que puede estar confundido con amor, o, puede estar, o como es tú, digo, directamente, lo que vamos a vivir se vive y se acaba. Pero ¿qué pasa? El sentimiento de la mujer dice, bueno, no pasó nada, y lo puede volver a intentar otra vez porque no pasó nada. En este caso, cuando un hombre rompe su palabra, que es lo que mencionabas tú, hasta en ese aspecto con Dios, ese cristianismo que puede tener arraigado en su vida, lógicamente está poniendo en riesgo todo. Y a lo mejor el sentimiento lo deja en un segundo término, en tercer término, porque dice, bueno, ok, decidí estar con alguien más, y pues lo va a hacer, y no por sentimiento, lo va a hacer a lo mejor como es tú, por mucho, por un disfrute a lo mejor momentáneo. Así es. Pero, Ve solamente lo que está muy próximo, pero no puede ver a distancia lo que puede llegar a suceder. y es que todo eso ciega, digo, todo pecado ciega. Así que estamos en Carbones Encendidos. Recuerde que estamos regalando el libro del adulterio. Usted lo puede recibir en PDF. Y como todos los demás libros, usted lo puede compartir. Por supuesto que estos libros son de edificación, no para juzgar. Así que usted léalo. Y un día, si tiene un amigo en este tipo de situaciones, va a tener un consejo que dar. Así que nos vamos a una pausa. Les recuerdo el teléfono de Atmósfera 91.3. Es 4442 20 25 89. 44 42 20 25 89. En un momento regresamos. Estamos de regreso en Carbones Encendidos. Le quiero platicar una pequeña anécdota. Mire, cuando hemos tenido otros temas como es santidad, alabanza, adoración, todos estos temas, servicio que han sido por supuesto, para saber conocer a Dios y saber cómo servirle, cómo estar cerca de Él. Hemos recibido mensajes y llamadas. Si usted no está escuchando, y por supuesto le mandamos un saludo y le agradecemos que esté siempre en contacto con esta estación de radio, este tema es muy delicado, sabemos, porque implica muchas cosas, no nada más es un corazón, implica los corazones que están alrededor de esa persona. Pero sí queremos agradecerle que continúe con nosotros, porque estos temas, mire, siempre históricamente hay algo que Satanás quiere que pase. Una, que Satanás crean que no existe. Eso es algo que él quiere. Y Satanás existe. Y segundo, que los pecados no afectan, o que el pecado del adulterio no es un problema. Sí es un problema y sí existe. Así que son temas que se tienen que tocar. Y vuelvo y repito, mi hermano, qué bueno que si usted está bien en su matrimonio, usted está bien con su pareja, usted está en una palabra de lealtad y fidelidad, bueno, escuchar estos temas es a lo mejor porque un día va a tener que platicarlo con un amigo. Es decir, el que un amigo le venga y le pida consejo, bueno, para eso son estos temas. Así es, el Señor nos ha puesto como luz, como sal y como luz de esta tierra, ¿verdad? Entonces, yo sé que cerca de ustedes hay una persona que tiene un problema de este tipo, usted puede ayudarle, ¿verdad? Entonces, pida su libro, prepárese, busque información, porque un día usted va a poder ayudar a alguien que está en una situación así. Así es, Rigo. Así que estamos en Carbones Encendidos y digo, te tengo un comentario más. O sea, ya estamos viendo lo que viene siendo que es el adulterio, dónde nace el adulterio, todos estos temas que tenemos que saber de fondo. Pero hay ejemplos en la Biblia. ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas mencionar bíblico? Sí, hay bastantes ejemplos de situaciones que están relacionados con ello, pero a mí me encanta enseñar este tema con uno en especial, porque es un héroe de la fe. Okay. Al final de su historia no terminó en una condenación, en un castigo, sino terminó siendo lo que el Señor construyó en él, que fue un héroe de la fe, ¿verdad? Perfecto. Y entre ellos está David, la vida del rey, el rey de Israel, el rey David. Y bueno, este es un héroe de la fe. La Biblia dice que David fue conforme a su corazón, ¿verdad? Al corazón del Padre.
En ningún otro lugar vemos a alguien. Vemos a Abraham, que fue amigo de Dios, vemos a otros que tienen una característica en especial, pero con David se dice que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. No existe en la historia hebrea un rey tan grande como David, ¿verdad? Después hubo muchos reyes y antes de él estuvo Saúl, pero como él, solamente él, un rey grande. Dice, un jovencito a sus 17 años había vencido al gigante Goliat. Así empieza esta historia, ¿verdad? Hermano menor de un grupo de hermanos, varones, guerreros. Algunos fueron llamados a la guerra y él no, él era el menor, él estaba encargado de la casa, de pastorear ovejas. Ahí tenemos a David, 17 años, con una piedra venció al gigante Goliat. Aquí empezamos a describir esta historia de este héroe de la fe. Derrotó a los filisteos, una nación cruel y sangrienta, con una sola piedra en la frente de ese gigante. David fue hecho rey y venció múltiples batallas, derrotando a sus enemigos, estableciendo la edad de oro del pueblo de Israel. Nadie como este gran guerrero, este valiente hombre cuya fama llegaba muy lejos y aterrorizaba a los adversarios, ¿verdad? Decían, ahí viene el matagigantes, ¿verdad? Así era. E incluso llegaban a decir, Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Era un guerrero, un hombre valiente. Este rey glorioso tuvo una debilidad humana, un defecto de carácter, ¿verdad? Esto nos habla que cualquiera de nosotros que estamos aquí corremos riesgos, ¿verdad? Podríamos decir que la primera enseñanza que aprendemos de este hombre es que un siervo de Dios no está libre de tropiezos. Es cierto. Todos podemos tropezar, por eso el Señor dice que estemos alertas, que nos cuidemos, que temamos a Él para no llegar a sufrimiento. Que no demos cabida al pecado. Así es. La segunda enseñanza la encontramos aquí, dice que la pereza te hace vulnerable. Wow. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y el adulterio qué tiene que ver con la pereza? Pues ahorita vamos a ver. Cuando te alejas de Dios, por pereza, por flojera, cuando te distancias del servicio, cuando dejas la humildad y te haces altivo, cuando te autocomplaces, estás en peligro. Y esto es lo que sucedió con David. Un día estaba sentado en la terraza de su castillo. Dice la Biblia que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, él debería estar en frente de batalla y él, que sabía hacer la guerra, que había dominado a 32 naciones, hoy no quiso ir y se quedó en la terraza de su castillo. Él estaba alimentando su ocio, su flojera, su pereza. Se estaba autocomplaciendo, estaba en su terraza. Sí. Eso sucede cuando nosotros nos distanciamos del Señor, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos nuestro ministerio, nuestro servicio, nos estamos exponiendo. Sí. Y somos vulnerables. Eso le sucedió a David. Y mira, te cambiaría yo la terraza, te cambiaría yo ahí su lugar donde él estaba, pues, así que en la flojera. Actualmente podría ser un tiempo en la oficina de ocio, sí, o irte a la tarde a un restaurante solo, sí, a algún bar, algún antro, y que haya sexo puesto ahí, que tú estés en ese tiempo, pues, para pasar rato. Teniendo tu familia, teniendo cosas que hacer, claro, pudiendo estar en la guerra, te quedas en la terraza. Exacto. Un hombre de guerra había decidido que otros hicieran su trabajo. Él estaba en la comodidad de su terraza, en el placer que le producía sus triunfos y sus glorias. Como tú dices, ¿verdad? Ya tengo casa, tengo mujer, hijos, ya tengo todo, ¿verdad? Tengo buenos vehículos. Y en esa comodidad, él estuvo vulnerable. Así es, Rigo. Fíjate que en ese aspecto, el estar en ociosidad te lleva a pensar muchas cosas. Creo que puede ser, la ociosidad es parte del origen de muchos pecados. Así es. Y bueno, esto, por supuesto que la pareja lo logra identificar. ¿Por qué? Porque ya no está cumpliendo su esposo, ya hay distanciamiento. Y bueno, ¿qué podemos hacer en un momento así?
pues lo que necesitamos es acercarnos a Dios porque es el único que nos puede ayudar y hablar con honestidad. Y el Señor nos da una serie de pasos y herramientas para pelear esta batalla. No te rindas. Si tú estás pasando una situación en la cual hay distanciamiento con tu esposo, con tu esposa, es necesario que tú te informes, que tú seas honesto, que tú te acerques, que pelees esa batalla. Es que nos hicieron esta pregunta, ¿verdad, Rigo? Y pues como todo ser humano que está en una relación de pareja y que a lo mejor tú sientas que tu pareja te está haciendo infiel, yo te voy a decir algo, el que se está manchando es él o ella. Tú mantente íntegra, tú mantente firme con Dios. Es una pregunta difícil, o sea, ¿qué hago? En realidad, podríamos decirte mil cosas, podríamos decirte hasta que lo confrontara. ¿Sabes qué? Creo que está pasando esto. ¿Por qué? Como lo que decía Rigo. Porque, pues, aquí en la casa no estás, porque los niños te necesitan y no estás, porque yo te necesito y no estás. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa? Una persona que está en pecado, y bueno, estamos hablando de adulterio, pues lógicamente en esa agresión se va a poner hasta violenta, va a decir, ¿de dónde sacas eso? ¿Por qué me inventas eso? Si yo trabajo, si yo los tengo bien, no te falta nada. Pero llega el momento que esta guerra, de pasarla de un plano humano o material, porque al final de cuentas sí va a haber una guerra, yo te recomiendo, mi querida amiga, que lo pases a un plano espiritual. Tú mantente íntegra, tú pon tu corazón en las manos de Dios y ponlo a Él en las manos de Dios. Y yo te recomendaría que la mejor forma para mí de esto es que tú te liberes de esa carga. Para mí sería comentarlo, preguntarle, confrontarlo. Y si no te responde, no pasa nada. Ya le hiciste ver que tú eres una mujer que eres inteligente, que lo percibe y que estás consciente de lo que está pasando en un matrimonio. Lógicamente, si no lo acepta, no te preocupes. A ella le hiciste ver que tú estás consciente de algo que está pasando en tu casa. Wow, claro, totalmente de acuerdo. Ya lo sacaste a la luz, pero a mí lo que me llama la atención de esta pregunta, o de este comentario, es que dice sospecho. Ajá. No sé, eso me llamó la atención, sospecho. Creo que en algún momento, ¿qué hacer con la sospecha? Sí. Más que nada, sería como buscar comprobarlo o platicarlo. Tal vez es un momento para acercarse, ¿no? En la sospecha, preguntar, oye, ¿todo bien? ¿Cómo fortalecemos nuestra relación? Sí. ¿Qué cosas sientes que te faltan? Tal vez eso, esa comunicación tal vez sea la que resuelva ese asunto. Sí, en realidad es importante que quien está en la condición de hacer algo lo haga. Sí. Okay. El que está pecando no va a arreglar las situaciones, No. sino aquella persona que está consciente a rescatar ese matrimonio es quien tiene que operar, quien tiene que trabajar sobre esto. Y algo que a veces nos impide hacerlo es la culpa. Sentimos que es mi culpa, no le plancho bien las camisas, mi arroz a veces queda sin sal, ¿verdad? Y entonces esa culpa nos deteriora, pero en realidad el corazón adúltero está en el adúltero, no Sí. en su esposa ni en su esposo, Claro. está en la otra persona. Claro, quieren que les platique un chisme santo de esos. No destaca esa persona. No, miren, una vez en Ciudad Juárez, la misma persona que tuvo como ese agravio, lo platicó como un testimonio. Pero fíjate cómo van las cosas. Esta es una mujer que decía, yo me di cuenta que mi esposo me estaba haciendo infiel. Y ellos tenían una frutería. Fíjate, tenían una frutería en la central de abastos. Dice, de pronto, pues, me topaba a mi esposo en la calle con otra mujer en la camioneta. Dice, no, yo le hacía unos borlotes, le chocaba el coche, le bajaba de los pelos a la fulana, le daba cristalazos. Y hasta que un día me invitaron a una iglesia. Dice, y yo empecé a platicar con el pastor sobre ese tema. Y le platiqué, oiga, mi marido me lo encuentro con otra mujer. Y que le dijo, el pastor le dijo, no hagas nada,
Dice, cuando tu marido llegue a tu casa, atiéndelo, así lo hayas visto. Fíjate, va a crear algo de disrupción, ¿eh? Sí. Pero déjenme continuar, todavía no me juzguen. Le dijo, atiéndelo, sírvele su comida con bien, platica con él, pregúntale cómo le fue, atiéndelo como siempre. Lo que sea que hagas por él, no dejes de hacerlo. Entonces resulta que pues el hombre, esperando a que su mujer le reclamara, porque pues él la había topado, ella, su comida, la ropa, normal. Entonces, ella lo empezó a perseguir. Para no hacerles el cuento más largo, el pastor le dijo, ya no lo persigas. Él se sacó de onda cuando ella lo dejó de perseguir. Ahora él empezó a perseguir a ella. Dijo, caray, ¿por qué ya no me persigue? Pues seguramente ella de andar con otro. O ya la estoy perdiendo. Y fíjate de lo que pasó. El pastor le dice, mira, atiende tu negocio, no dejes que se te caiga tu negocio. Dice, bueno, total, me enfoqué en el negocio, abrí otra sucursal de la frutería. Dice, al final del día él me preguntaba, ¿qué onda? ¿Por qué no me persigues? Ella no le respondía. Él empezó a seguir a ella y un día ve que se mete en una iglesia. Él la ve, se da la vuelta en la casa, la confronta y le dice, ya sé, ya te descubrí. Andas con un pastor, me engañas con un pastor. Ella le dijo, pues no es así, pero no voy a comprar tu confianza. Total, un día él iba y se paraba afuera para ver a qué hora salía, hasta que un día decidió entrar. Cuando este hombre decidió entrar, el pastor le dijo, a ti te están esperando. El Señor quiere esto contigo. Le da el plan de salvación y este hombre se rinde delante de Dios. Pero lo que dijiste me llama mucho la atención, que va muy de la mano con esto. Tal vez el consejo, aparentemente o socialmente, no es muy atractivo, ¿no? No hagas nada, no... Mantente íntegra. Así es, mantente íntegro. Pero te das cuenta, y esta mujer lo dice, cuando yo le dejé las cosas a Dios, Él utilizó mi situación para darle vuelta. Claro. Para darle vuelta a la situación. Sí, acercarnos a Dios es la clave. Sí. Y en ese aspecto, yo sí quiero terminar este bloque nada más diciendo algo. Que sea un pecador inodoroso. Así es. Wow, eso es bastante lindo. Y mira, tenemos aquí saludos. Sí, señor. Saludos al pastor Rigoberto, a Julio y a todo el equipo de Carbones Encendidos. Muchas gracias. Por un tema para reflexionar y tomarlo en cuenta. Por favor, un saludo para Lupita de parte de Roberto. Bueno, Roberto y Lupita, saludos a ambos. Lupita, te mando saludar a Roberto. Así que un día vamos a invitar a Roberto para que aquí nos diga un poema y un saludo ahí. Perfecto, entonces, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? No se vayan, estamos en Carbones Encendidos a través de Atmósfera 91.3 de tu FM. Regresamos. Le dan pan que llore, el pan que te hará llorar amargamente. Lo pueden subir al 44 42 20 25 89. Digo, este es nuestro último bloque. ¿Sabes qué? No nos dejes sin platicarnos historias o situaciones que se vivieron en la Biblia. Así, y estamos hablando acerca de David y tal vez ni siquiera pudiéramos abarcarlo completo, pero si usted se queda picado con este tema, lea el libro, así es que no tarde más, llame para que el libro usted lo pueda tener y pueda terminar de escuchar esto. Mire, cuando permitimos que nuestras emociones y nuestras pasiones controlen nuestra vida, autorizamos al pecado que nos destruya. Claro. Decíamos, David en su terraza, ¿verdad? Y en esta condición, en la azotea, él observó a una mujer que no le pertenecía, llamada Betsabé, quien era esposa de uno de sus generales más leales, un general que estaba luchando en Israel en la batalla, donde debería estar David, ¿verdad? ¿Es cierto? Debió verla vez tras vez, porque eso no sucedió a la primera, ¿verdad? Yo creo que ya llegaban las 11 de la mañana y corría a la azotea porque sabía que a esa hora se bañaba, ya era algo que él había trabajado en su mente
Y David permitió que sus emociones desembocadas se convirtieran en codicia. Permitió que esa codicia llena de lascivia hirviera por dentro su mente y lo llevara a fantasear con la idea de poseerla. Aquí estamos viendo todos los pasos. Fíjate, amigo, estamos hablando en el tiempo de la ley. Así es. Ahora que estamos en tiempo de gracia, por eso Dios dice que el pecado nos puede entrar por los ojos, o sea, no nada más la acción, sino el pecado entra por los ojos y todo lo que nos platicaba, se viene una fantasía, se ilusiona, empiezo yo a crear un plan en mi mente, el cual empezó por los ojos, ni siquiera dice la Biblia que habló con ella, sino que él en su mente ya estaba haciendo su historia con ella. Así es. Así es. Ya este plan implicaba quitarle al general Urías lo que le pertenecía, tomando el nombre de Dios en vano, pues Dios nos dice muy claramente, no adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no deshonrarás a tus padres, no robarás, no mentirás. Pero todo esto ya lo hizo a un lado David, sí, porque ya en su mente solamente quería complacerse, autocomplacerse. David insistió en esos pensamientos, lo cual lo llevó a perder una de sus batallas, una batalla que ni siquiera salió a pelear, una batalla en donde él no llevaba su espada, no llevaba sus ejércitos. El gran gigante que se había levantado era el adulterio, se acobardó ante él y cedió ante sus exigencias. Después de esto, él mandó a sus siervos que trajesen a Betsabé y la tomó sexualmente, quedando ella embarazada. David, en su pecado, tomó distancia del consejo de Dios. David cometió adulterio en sus emociones, primeramente. Permitió sentir deseos inapropiados y no los controló. David, asimismo, cometió adulterio en sus pensamientos. Fantaseó con el deseo de poseer a una mujer ajena. El deseo de usar su poder como rey, así como lo hacían otros reyes. Reyes que no conocían a Dios. David cometió adulterio espiritual, haciendo a un lado la ley y tomando el nombre de Dios en vano. David cometió adulterio usando su cuerpo, cometiendo un gran mal en un breve momento de placer, pecando así contra Dios, en contra de Betsabé, en contra de Urías, en contra de sus hijos, en contra de sus padres, en contra de todo Israel. David quiso ocultar su pecado. Cuando ocultamos nuestro pecado, sumamos a ese pecado más pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 28:13. Y la historia continúa, solamente la voy a sintetizar, sí, ¿verdad? Manda a traer a Urías, después le quiere hacer de chivo los tamales, queriendo que él se quedara con su esposa, pero le dice unas palabras que son muy trascendentes. Dice, ¿cómo podría yo, ¿verdad?, dormir hoy en mi lecho matrimonial si mis hombres están peleando en la batalla? ¡Wow! Ese fue porque quien tenía que estar en la batalla también era David, en vez de estar en su tiempo de ocio, en su terraza, ¿verdad? Y no accede a eso. Después pues se le ocurre pues asesinar a Urías, entonces lo deja al frente de la batalla, se retiran los hombres y muere ahí Urías, y la pelota de pecado empieza a crecer cuesta abajo. Ya no nada más era adúltero, era un asesino. Así es, mentiroso, asesino, deshonró a sus padres y a los padres de los demás. Este problema empezó a crecer como una bola de nieve. Después de esto, David encuentra un tiempo de reflexión. Su hijo que tiene con Betsabé muere, ¿verdad? Enferma, muere. Él le pide perdón a Dios y Dios le perdona, porque tenemos un Dios de misericordia. Amén. Él se acerca al Señor y él le pide perdón y Dios le perdona, pero las consecuencias de su pecado pues están presentes, ¿verdad? Y vemos cómo el profeta Natán se acerca a él, ¿verdad? Y le dice una historia, ¿verdad? Se acerca a David porque David era el rey podía hacer un juicio sobre algo que sucedía en el reino. Entonces Natán se acerca y le dice, hay un hombre rico que va a recibir visitas y va a preparar una barbacoa, ¿verdad? Y tiene muchos borregos, pero se le antojó la única borreguita que tenía el vecino. Dice, y este hombre malo, pues fue, la quiso comprar y asesinó
al dueño para quedarse con ella, ¿verdad? ¿Qué piensas, rey?, le dice. ¿Qué deberíamos hacer con alguien así? David, enfurecido, agarra y dice, ese hombre perverso, ese hombre malo debería morir 4 veces, ¿verdad? Y en ello le dice entonces, Natán le dice, ese hombre perverso eres tú, ¿verdad? Para quedarte con Betsabé has matado a su esposo Urías, y pues él mismo se ha sentenciado, dice que 4 veces debería morir. Y muy brevemente podemos decir los 4 episodios de dolor profundo que tuvo David, ¿verdad? El primero es ver morir a su bebé. Y bueno, yo creo que esa es una gran tragedia, pero saber que es por tu culpa que murió, esa tragedia es mayor. El segundo, ver cómo su princesa, su hija amada, su bella, hermosa hija Tamar, ¿verdad?, es violada por su medio hermano, ¿verdad? Ese dolor debió haberle entrado a lo profundo de su ser, y saber que fue su culpa, esto lo incrementó, ¿verdad? Y después otro de sus hijos, Absalón, al ver que su papá no hizo justicia sobre eso que sucedió, va y asesina a Amnón, ¿verdad? Y entonces este hijo que violentó a su hermana, por más malo que era, pues era hijo, era su sangre de David, claro. Ahí también sufrió. Y por último, Absalón, ¿verdad? Se fue envenenada su mente, quería el poder y quería asesinar a David, ¿verdad? Y sus ejércitos de David, pues acabaron con él, y aquí vemos nuevamente un dolor. 4 veces murió en dolor profundo David, como consecuencia de su pecado. Y ahorita que decías eso de esa charla que tiene con Natán, una de las cosas que David dice es, quítame todo, pero no quites de mí tu espíritu. Él sabía el costo de lo que estaba haciendo. Sí, y ahora, Dios, grande en misericordia, le perdonó desde el primer momento. Dios no lo hizo largo su sufrimiento, él le contestó inmediatamente. David fue perdonado inmediatamente, pero el pecado hace eso. Trae consecuencia, trae dolor, trae sufrimiento, ¿verdad? Y bueno, aquí lo que podemos nosotros invitar a los que nos están escuchando el día de hoy, que si ya experimentamos este pecado, salgamos lo más pronto, que busquemos en Dios respuesta, que el Señor sea el que nos salve de esta situación de esclavitud de pecado, y ser valientes en el proceso que continúa hacia adelante. Y si nosotros no hemos experimentado este pecado, estar lo más lejos posible, cuidarnos, poner cercas de protección en nuestro matrimonio para que esto no venga a destruirnos. Así es, Rigo. Creo que el hablar del adulterio llega a un punto en el de que mancha ese vestido blanco que siempre hemos hablado que Dios nos da en santidad. De por sí ya está manchado con este adulterio, y de por sí, si llegas a involucrar sentimientos, hay una separación de aquella promesa de matrimonio que estás haciendo. Porque como todo ser humano a veces decimos, no, es que sí las amo diferente, o sea, a mi esposa la amo de esta manera porque es mi esposa, pero a ella la amo, y hay canciones de eso, Rigo, en el mundo, y hay canciones sociales en ese aspecto, pero sí hay que recordar que nosotros tenemos que cumplir esos votos matrimoniales número 1 y segundo. Pertenecemos a otro reino que no es el de esta tierra. Así es. O sea, respetar los pactos con Dios trae bendición. Salirnos de ellos, pues trae maldición. Es muy sencillo. Sí. Lo que no debemos es alentar a la carne a salirnos del pacto con Dios. No, pues, continuamos el próximo martes con este tema, ¿verdad, Rigo? Así es. Entonces vamos a continuar. Este jueves continuamos con el tema. Y el martes también. Y el martes también. Bueno, la próxima semana yo vengo. Así que ya me comprometí la próxima semana. Así que. El martes también. Bueno, entonces, Rigo, muchas gracias por todo, Rigo. Muchas gracias por estos temas que de verdad son transformadores, pero como dices tú, no son de condenación, son de edificación. Así que, gracias a todos los muchachos. Alfred, ¿algo que nos quieras decir? Un placer como siempre compartir esta mesa, y estamos con todo. Yarín, bienvenido a la cabina. Tenemos aquí un nuevo locutor, ya llegó acá y ya creo que ya le echó el ojo al micrófono, así que hay que
inducirlo a todo esto. Así que, mi querido Radio Escucha, esto fue Carbones Encendidos. Recuerde que toda nuestra intención es de que usted sepa cómo puede acercarse a Dios y que Dios se pueda acercar a usted. Esto es Atmósfera 91.3. Muchas gracias.